Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias de estar en este evento muy importante para la Universidad Pedagógica Nacional y sobre el contexto de la educación básica y los libros de texto. Para esto propuse, como psicólogo, soy el responsable de la licenciatura en Psicología Educativa, el tema de educación socioemocional, cosa muy interesante que está de moda, es un tema de actualidad e incluso está dentro de los libros de texto actuales y que habría que reconocer y habría que ver, no está en los currículos de las licenciaturas en formación de educación, el componente de educación socioemocional. De hecho, habría toda una tendencia a que muchos psicólogos y otros especialistas en educación no estén incorporados sobre este tema, que va a ser un tema muy importante. Y bueno, pues tiene una explicación muy clara. Vamos a iniciar con este gráfico. Algunos de ustedes tal vez no lo conozcan, algunos más grandecitos sí lo conocen, y verán que es parte de un programa de televisión de los años 60. Y yo estaba muy joven en ese tiempo, prácticamente en cuna, entonces, pero me platicaron de este programa, y era los años 60. Y eran dos personajes, un personaje, el que está en azul, pues era de un planeta que se llama Vulcano, y era una persona que solamente tenía razonamientos como forma de expresión mental, ¿no? Entonces, y el otro pues es el Capitán Kirk, que es a su vez eh, el piloto o el capitán de la nave. El programa se llama Viaje en las Estrellas. Hay versiones que yo creo que sí, algunos de todos ustedes ya han visto, muy diferentes a lo largo de los 80, 90. Pero esta versión original tiene a estos dos personajes. Y el capitán Kirk básicamente era así entre el capitán de la nave intergaláctica, o más o menos como un chofer de peceros, ¿no? de la ruta de Chimalhuacán, ¿no? O sea, entonces el programa básicamente era que había un problema, habría que buscarle una solución, la solución debería ser lógica, pero por lo regular el capitán Kirk, como buen chofer de microbús, hacía una muy buena resolución del problema a través de cosas impensables. Y lo que le decía el señor del planeta Vulcano, decía, ¿y por qué lo hiciste? ¿No? Entonces, y el otro decía, pues se me ocurrió. Entonces, básicamente lo que estaba pasando era un diálogo entre lo que era la razón del planeta Vulcano y lo que era la emoción. Y era realmente la discusión que se estaba dando en los años 60 acerca de este término. Emoción y razón siempre han sido o se han visto de formas separadas, y por lo tanto en la ciencia y en la enseñanza se ha visto más el enfoque de la razón y muy poco del enfoque de la emoción. Pasamos a otra época, ya más en el 2K. Sí es más fácil que ustedes ya la hayan ubicado. Es una serie que se llama The Big Bang Theory. Entonces, en esta serie de Big Bang Theory tenemos cuatro personajes, los cuales todos son doctores científicos, doctores en ciencias, doctores en física aplicada, en astronomía. Y bueno, pues hay una persona que, para variar, y como prejuicio y con perdón de los que se sientan aludidos, judío es el tecnológico, es del MIC, desde el tecnológico, y él hace tecnología, no es científico. Es una broma recurrente en el programa, porque en primera hay una separación muy clara entre lo que es la ciencia y lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, como que pareciera que la tecnología es un grado menor, y es más bien la aplicación de la ciencia a través de productos, sobre todo comerciales. Y bueno, pues son personajes que son doctores muy jóvenes, científicos con mucha razón, con mucho conocimiento, pero completamente y socialmente
imperfectos, ¿no? No tienen ninguna perfección. Y aquí vemos a una chica que, aparte de estar muy mona, pues ¿cuál es el sentido, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de que estuviera esta chica? ¿También es genio? No. ¿También es científica? No. Es una persona común y sencilla que al fin de estar cohabitando con los otros integrantes en un mismo edificio, se van relacionando y les va enseñando a ser humanos, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que estamos viendo en este programa es que está la ciencia y está el sentido común. Entonces, exactamente ese es el gran problema que hemos tenido. Hemos separado la ciencia con la razón de la emoción y del sentido común. Entonces, esa es una de las cosas que en la actualidad no es que se haya puesto de moda, sino que empieza a tener sentido juntar estas dos situaciones. Entonces, en el caso de la psicología empezó con tener un objeto de estudio que fuera científico y racional y tener una definición, y bueno, pues cabe construir un concepto que se permita definir una característica y a su vez que se pueda evaluar, que en este caso sería la inteligencia, que si se fijan aquí dice es la capacidad del organismo para adaptarse al medio ambiente. O sea, ya no estamos hablando de seres humanos o de animales humanos o de animales no humanos, es un organismo, ¿no? Y es una capacidad cognitiva de aprendizaje y de relación. Entonces, por lo tanto, pareciera que a partir de esta definición lo que se entiende es el que aprende tiene inteligencia, el que se adapta mejor a un medio ambiente es el que tiene inteligencia. Y para medir esta inteligencia se crea el concepto de coeficiente intelectual, que es básicamente la medición de ciertas capacidades, principalmente la lógica, la matemática y la lingüística. Entonces, principalmente, estamos hablando de 1905, que es cuando Binet y Simon realizan la primera prueba que mide la inteligencia, una prueba que mide estos factores. En 1912, Stern denomina a este coeficiente intelectual como la división entre la edad mental y la edad cronológica. Se asume que conforme la gente va creciendo, cronológicamente va adquiriendo una edad mental más superior. No forzosamente, podemos verlo mucho con nuestros adolescentes o con nuestros muchos adultos que siguen siendo adolescentes. En 1939 se crea una versión de esta prueba no verbal para poblaciones generales. ¿Para qué era esta prueba? Pues Estados Unidos tenía que incorporar rápidamente a la guerra y en la Segunda Guerra Mundial, porque pues, habían sido deshonrados, por decir lo mínimo, por los japoneses, entonces tenía que en 30 días armar un ejército. Entonces eso de decidir a qué gente le doy un avión, a qué gente le doy un tanque, o a qué gente le doy pues pues que se ponga a correr porque pues, lo van a matar. Entonces necesitamos una medida y esa medida pues va a ser de inteligencia. Pero bueno, aparte también la otra cosa fue que a quién iban a mandar al frente, pues iban a mandar pues básicamente a gente que incluso ni siquiera sabía hablar inglés, por ejemplo todos los mexicanos o los indios nativos, ¿no? Entonces por eso hicieron una medida no verbal. Posteriormente o paralelamente se van generando las escalas Wechsler, que son las que conocemos como inteligencia, de tal manera que el medir inteligencia es medir como sinónimo de aprendizaje. Ese es uno de los problemas. En la década de los 90, en México, se aceptan las evaluaciones PISA, y no sé si ustedes recuerden, se hacen básicamente las evaluaciones de habilidades y conocimientos de estudiantes de más de 15 años, a partir de la lectura ciencias ciencias y matemáticas. Las Planea, PISA, todas estas eran evaluaciones. Casualmente, y comentado, en el año pasado, que tocaba hacer nuevamente las evaluaciones en México, el presidente de la República dijo, no se hacen.
Entonces pareciera ser, pues sí, eso de una crítica, no, pues siempre es una crítica hacia una forma de gobierno, pero no nomás es una forma de gobierno, sino una forma de pensar. Lo que se está haciendo es que, ¿qué sentido tiene evaluar inteligencia y compararla con otros países? Y bueno, pues en donde ya sabremos la respuesta. Con base a esa medida que está hecha para otros países, nosotros estaríamos siempre en el mismo lugar. Entonces no tendría sentido hacer estas cosas. Y porque la otra cosa es, ya pasamos a otro terreno que no es la inteligencia. Esta es, digamos, la distribución de la medida de inteligencia. Y básicamente sabemos perfectamente que entre el 80 y 110 son los puntajes que vamos a tener la mayoría de todos, incluso los que estamos aquí presentes. Estaríamos en este rango, podríamos equivocarnos, ¿no? Entonces tal vez sí hay personajes, sobre todo algunos personajes políticos que podrían estar en rangos muy por abajo de estos niveles, de los 80, de los 70, y sería muy evidente, ¿no? Los personajes de Big Bang Theory pues decían que tenían arriba de 130, ¿no? Que ese es el modelo. Pero ese es el modelo. Entonces inteligencia no es todo en el ser humano. Entonces, de tal manera que, pero este señor en los años 90, 80, indicó que había diferentes inteligencias. El concepto de inteligencia no nomás era la lógica y la matemática y la lectura, sino habría otras cosas, ¿no? Y bueno, harían potencialidades y acentos significativos en cada individuo. Estos podrían ser, por enumerarlas, la lógica matemática, la lingüística, que básicamente es lo que mide la inteligencia visoespacial, la corporal cinetécnica, el movimiento, los grandes bailarines realmente que sí tienen esta inteligencia, la inteligencia musical podría ser otra importante, aunque no hay, recientemente creo que no hay muchos buenos representantes actuales. Bueno, pero ese es mi gusto. Y la inteligencia naturalista, la integración de lo que es el todo, ¿no? La biología, la geología, la gastronomía. Y habría otras dos que son las más importantes para este tema. La inteligencia interpersonal o la inteligencia social o la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia intrapersonal nos permitiría que se conozca a uno mismo, a sus propias reacciones y a sus propias emociones. Y por otro lado, con la inteligencia interpersonal, pues podríamos establecer relaciones con los otros y establecer relaciones de afectividad. Y vaya que si tenemos problemas en estas dos grandes áreas, porque lo que menos hemos desarrollado es esta parte de afectividad y de conocimiento de las emociones. De tal manera que estos señores, John Mayer y Peter Salovey, sí, en los 90 indican que hay una interacción entre las emociones y el procesamiento de información lógico, y que este procesamiento está relacionado. Entonces es por ello que ahora sabemos perfectamente que no precisamente las matemáticas sean malas, sino que nosotros generamos ciertas emociones no apropiadas hacia las matemáticas, ¿no? Nos da miedo, nos causa ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, este señor se dedica a vender libros, no es un científico, pero vende muchos libros. Gracias a él, sí, efectivamente, como difusor de la ciencia, en los 90 difundió los trabajos de Gardner y de Mayer y Salovey y puso el concepto de inteligencia emocional, ¿no? Pues lo agrupó como inteligencia emocional. Entonces habría que ver qué es una emoción. La emoción no es una situación muy sencilla, es muy compleja, tiene al menos tres elementos: una neurofisiológica, una comportamental y una cognitiva, ¿no? Entonces, en este caso, ese es uno de los problemas, que cuando hablamos de inteligencia queremos abarcar los tres aspectos y no forzosamente tenemos la capacidad para abarcarlos. Los neurólogos, los fisiólogos nos van a poder hablar mucho acerca de la parte neurofisiológica, pero al final de cuentas los que somos profesionales de la educación nos vamos a centrar más en la parte de la cognición, o sea, la valoración de lo que está pasando y el comportamiento, de tal manera que una situación, un evento,
se le tendrá una valoración y con base a ello se hará una acción, ¿no? Entonces es lo que tendríamos que entender. Sí sabemos que hay muchas sustancias y sí son muy importantes, habría que verlas. Aquellos que son especialistas y que les gusta el tema, pues bueno, pueden ver y ya damos por hecho que el sistema límbico, que es parte del cerebro, es, digamos, el, el órgano de la mente. Y la mente, pues a su vez, está compuesta por la cognición y la emoción. Y es muy difícil separarlas. Eso sería casi imposible. Hemos visto técnicamente que es solamente cognición sin emoción. Eso no es cierto. Entonces, bueno, hay varios modelos de inteligencia. Entonces, dentro de estas dos inteligencias está la interpersonal, intra e interpersonal. Y entonces podríamos establecer varias cosas. Entonces, cuando decimos hay que estudiar emociones, bueno, las emociones siempre van a estar acompañadas de actividades sociales. Y a su vez, estas actividades sociales pues van a ser internas o con la comunidad, y por un lado, y por otra serían muchas, ¿no? Entonces tendríamos autoconciencia, autoafirmación, independencia, amor propio. Decíamos que es una parte muy importante que incluso lamentablemente se nos ha olvidado, tener amor propio hacia uno mismo, que no es forzosamente el autoconcepto, sería una cosa diferente. Y bueno, incluso la otra parte que tenemos es el control del estrés, la tolerancia y el control de impulsos. Todos venimos, por ejemplo, de una situación de COVID a nivel mundial que nos generó muchos problemas, mucho estrés. Y todavía tenemos o estamos sintiendo las secuelas de, de esta situación debido al mal control del estrés. Y de hecho, bueno, ¿para qué nos serviría esto? Bueno, pues son los estados óptimos que tener la felicidad y el optimismo, ¿no? Entonces, esta situación de vivir y vivieron siempre felices, no es forzosamente igual, pero sí al menos es una meta o es una constante el buscar la felicidad, ¿no? Y obviamente tener una situación optimista hacia la vida, cosa que no siempre pasa. Y bueno, entonces finalmente, ya para redondear, ya vimos de dónde sale este concepto de educación socioemocional, y a su vez nuestros currículos siempre están formados por procedimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, decimos en la mayoría de los casos, o aprender aprender a hacer y aprender a convivir, ya sería otro más acabado. Entonces, en este modelo que es de Vizquerra, en 1990 lo propone esta figura, pues tenemos estos de aprender a aprender, de aprender a hacer y aprender a convivir. Y si se fijan, en la parte de abajo está un azulito que está más implicado hacia la parte comunitaria, hacia la parte social, y en la parte de arriba está un violeta que nos permite identificar cosas más individuales, que tampoco son separadas. No podemos separar al individuo de la sociedad. Y de tal manera que la educación socioemocional va a tener autoconocimiento, autorregulación, y va a tener estas áreas de conocimiento. Esto pues es una forma de ver diferente los currículos. ¿Para qué nos sirve la educación socioemocional? Bueno, para muchas cosas. En primer, es un proceso educativo continuo y permanente que debe empezar desde el preescolar y hasta los posgrados, pasando por las licenciaturas y a lo largo de toda la vida. Y lo que se pretende es potenciar el desarrollo de habilidades socioemocionales como elemento esencial para el desarrollo de la persona, para capacitarlo para la vida. Entonces hay veces que estamos muy enfocados en capacitarnos con aprendizajes a estarnos en enfocación para capacitarnos hacia la vida, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo de esto esta es la portada del primer grado de los libros de texto. Uno de los libros es Proyectos Comunitarios. Primer grado, estamos hablando de primer grado, los niños entran a la escuela, no saben leer y escribir. Hay otras personas que dicen que en preescolar ya aprendieron a leer y escribir. Bueno, no forzosamente. Piaget dice que aquellos que no aprenden a leer y escribir después de los 6 años van a tener problemas
de lectoescritura a los 9 años, y por eso es que tenemos tantos problemas de este tipo, porque no están en su momento. Entonces, bueno, en este de proyectos comunitarios está un componente de educación socioemocional. Esta es una parte del libro. Entonces, ahí lo que les enseñan a los niños que no saben leer, le están enseñando primero a reconocer las emociones, qué son emociones, y sobre todo, al menos las emociones básicas, que aquí se muestran, y enojo, por ejemplo, o miedo, o asco, o sorpresa. Y bueno, se habla, que es muy importante, que las emociones no son positivas o negativas, simple y sencillamente se utilizan de alguna forma y de algún contexto, y pueden ser positivas o negativas de acuerdo a ese contexto. Y bueno, esto es para niños de primero, y tiene una actividad, por ejemplo, hacer un museo de las emociones, y hay varias actividades que están ahí. Este libro de primero, insisto, ¿no? Entonces, ese es muy, muy importante. Para terminar, el asunto es, definitivamente el tema de la educación socioemocional es muy importante, es un cambio de viaje, es un cambio de paradigma en la educación, y bueno, nos tenemos que capacitar tanto docentes como programas curriculares, como estudiantes de programas de educación, para adaptarnos a esta cosa que en el caso de los libros de texto, para bien o para mal, ya están integrados. Entonces, pues esa es básicamente la plática que les tenía que decir. Aquí está mi correo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a los organizadores del evento. Educar para transformar.